Este miércoles 8 de marzo, tal como hablábamos al inicio de este programa, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha en la que se reivindica la lucha de las mujeres por sus derechos, y en ese sentido vamos a conversar con Tefa de la Cruz, política, activista, militante, consultora, especialista en formulación y gestión de proyectos sociales, transversalización de géneros y juventudes, educación sexual integral, derechos sexuales, con formación en instituciones como Flaxo, INTEC, la Universidad Pinar del Río de Cuba. Así es que recibimos con mucho cariño a Tefa de la Cruz. Bienvenida, Tefa, a Esto No Tiene Nombre. Hola, hola, muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos oyen esta tarde. Tefa, ¿cómo nos encuentra este Día Internacional de la Mujer, a las mujeres en República Dominicana? Bien, nos encuentra este 8 de marzo con una embestida de los sectores conservadores y antiderechos que han avanzado y en complicidad con el Estado y organizaciones de gobierno, instituciones del gobierno que se han prestado para esos retrocesos en materia de derechos que han estado aconteciendo, promoviendo la desprotección de niñas, adolescentes y mujeres, como es el caso de la derogación de la prioridad, de la ordenanza que da prioridad al mandato de la educación en igualdad. Ese ha sido una de las embestidas de estos sectores conservadores, apoyada también desde el Estado, que debería promover, garantizar y profundizar los derechos. Es una situación que es sumamente cuestionable también en otros aspectos, como lo es la protección de la vida, la dignidad y la salud de las mujeres. También se ha promovido la desprotección, al contrario de lo que fueron en su momento los discursos de campaña y lo plasmado en el programa de gobierno tanto del presidente Abinader como del partido que sostiene la mayoría en ambas cámaras, que es el PRM, que no ha hecho realidad su compromiso con el que sostuvieron y pidieron el apoyo de los sectores de las mujeres, las organizaciones feministas, diciendo que iban a apoyar el derecho a decidir de las mujeres en estas 3 excepciones, que es la que estamos solicitando, la que estamos exigiendo, que es cuando corra peligro la vida de la madre, cuando tenga una malformación fetal o cuando sea en caso de abuso sexual, violación o incesto. En el caso de la ley que prohíbe el matrimonio infantil, ¿consideras tú que es un avance? Es un avance, claro que es un avance, es una ganancia, pero lo que es necesario acompañarla de otras acciones, y una de esas acciones es la educación en igualdad. Cuando la sociedad también apoya por desconocimiento muchas de estas acciones y las oculta o las comenta como si las normaliza, esto tiene que ver mucho y está totalmente vinculado a la educación. O sea, si no se fomentan procesos educativos en igualdad y que desconstruyan estos imaginarios sociales preponderantes en nuestros medios de comunicación, en nuestros espacios de socialización, que fomentan la normalización de estas conductas violentas, no es posible también avanzar. Aunque este es un mecanismo de suma importancia para proteger a niñas, niños y adolescentes, es importante también promover la educación en igualdad y otras formas de protección para niñas, niños y adolescentes. Ok, veíamos imágenes mientras conversábamos contigo, Tefa. Cuéntanos un poquito esas imágenes. Ahí las tenemos de nuevo. Cuéntanos un poco sobre esto. Se están promoviendo desde las diferentes organizaciones feministas, de las organizaciones de mujeres. Está en el marco del 8 de marzo, Mujeres Atrevidas. Es de estas mujeres que en la historia se han atrevido a dar la cara, que se han atrevido a luchar, que se han atrevido a defender sus derechos, y las que ahora les siguen, las que en el presente están luchando por nuestros derechos, ya sea por los que ya mencioné anteriormente, pero también el derecho a la participación política. Es de suma importancia también ser mujeres atrevidas y atrevernos a estar en política, porque la representación cuenta, la representación es importante. Cuando nos vemos en esos espacios
espacios y se visibiliza mujeres en diferentes espacios de poder, abrimos el paso a otras mujeres a que defiendan los derechos de todas, a que demos un paso en conjunto. Y esto ha sido también otro de los retrocesos que mantiene el Estado, que ha sido aprobar de manera, dejar igual el tema de la paridad dentro de la ley de régimen electoral, que es, comentando, se estipula que sea un 60-40, o sea, un 60% y un 40% indistintamente del género, pero se establece a nivel nacional. Y el Tribunal Constitucional falló a favor de que este 60-40 fuera a nivel territorial para promover una participación integral de las mujeres en todos los espacios de toma de decisión y en todo lo largo y ancho del espacio territorial de nuestro país. Esto que lo ideal sería que se haga por denominación, por región, o sea, por cada zona, no a nivel nacional, porque entonces se engloba y podemos tener ese 30% en Santo Domingo, pero luego en la zona este, ninguna. Exactamente, entonces esto es un retroceso en materia de igualdad y hacemos un llamado. Se está hablando de eso. Así es, esa es una de las cosas que conversaba también en otro espacio, que es importante también ver, y los actores y actoras políticos deben entender que es importante que cambiemos ya esta historia y que dejemos de hablar de lo mismo, y eso se hace haciendo efectiva esa garantía de derecho para las mujeres, las adolescentes, las jóvenes. Mira, yo he conversado como este tema, ya te lo había dicho hace tiempo que lo escucho en la palestra. Lo he conversado con amigos políticos y me dicen, mira, Alba, lo que pasa es que no muchas mujeres quieren hacer política, entonces hay zonas, hay plazas en donde no hay a quien poner. Y entonces termina entrando la esposa, la prima, la hija, la novia, lo que sea, de un político, no porque esa mujer tenga por motus propio la intención o el deseo de hacer carrera política. Hay un trasfondo social y cultural ahí, Tefa. Lo hay, porque cuando mis amigos políticos me dicen, mira, Alba, es que no muchas mujeres quieren hacer política, es verdad. Y cuando yo hablo con mujeres que hacen política, lo que me cuentan es un trasfondo cultural. Por ejemplo, me voy a reservar el nombre, tiene un alto cargo esta mujer, me decía, mira, Alba, para yo decidir hacer política, tuve que hacer una reunión con mi familia, hablar con mi esposo, hablar con mis hijos, que entendieran en lo que me estaba involucrando, que supieran que cuando llegara la época de campaña, yo iba a llegar a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, que el cuidado de mi casa, que la cercanía con mis hijos no iba a ser la misma en esos meses que por lo habitual. Pero si es mi esposo, que su esposo no es político, de quien decidiera hacer política, simplemente llega un día a la casa y dice, miren señores, me voy a enrolar en política y ya está. Así es. Ahí entonces hablemos un poquito de ese trasfondo cultural, que es el que luego permea todo lo demás. Así es, ahí atraviesan, dentro de esa participación política de las mujeres, está atravesada por muchísimos imaginarios, trasfondos culturales, barreras y retos. Principalmente esa tarea de cuidados. Por ejemplo, una de las barreras y de los retos que enfrentan las mujeres, primero para participar dentro de los espacios políticos, es a veces las reuniones, y los espacios políticos no crean los mecanismos para que las mujeres participen. Por ejemplo, a veces las reuniones, las acciones se generan en espacios donde las mujeres no pueden participar porque tienen las labores de cuidado. En otro sentido, también no se crean los espacios de guarderías, de lactancia, que deben impulsarse desde los partidos políticos, las empresas, el Estado, para garantizar también que las mujeres tengan este acceso para que se garantice su participación, valga la redundancia. Y esto a la larga se convierte en trabas y barreras. Las mujeres, para dar este paso hacia la participación política, tienen que ver todo ese trasfondo, todos esos roles y estereotipos que van consigo y van con ellas. Y entonces por eso también es importante, y una de las herramientas principales, aparte de los mecanismos, es, como mencionaba al inicio, la educación, pero también el compromiso de los partidos políticos, el compromiso del Estado y las instituciones para crear mecanismos en el que las mujeres puedan participar, aún con esos retos y barreras, que podamos ir eliminando esas trabas. También
en otro sentido, las mujeres son una de las mayores víctimas de la violencia política y también de diferentes procesos de violencia dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones. Y uno de los mayores procesos cuando hablamos de violencia política, cuando hablamos de violencia política, ¿a qué características nos referimos? Nos referimos en materia de la política a esos cuestionamientos y hacer visible cosas de la vida personal que no se harían si fuera un hombre, hacer cuestionamientos de su apariencia, de su ropa, hacer cuestionamientos de si estaría embarazada en algún momento o no, de su edad, de sus parejas. O sea, todo este cuestionamiento de su participación política y su vida personal se hace y principalmente ha sido solamente un cuestionamiento que se realiza hacia las mujeres. Y esto se convierten en procesos de violencia política, incluso catalogarlas con diferentes adjetivos dentro de los espacios políticos y termina convirtiéndose en una barrera y hace que las mujeres se alejen de los espacios de participación política. Es un reto y es importante que las instituciones y los partidos políticos, el Estado, creen los mecanismos para que esto no suceda, pero también que las mujeres nos atrevamos a participar en política y a denunciar todas estas y a visibilizar todas estas barreras y trabas que vienen con esta participación y a trabajar para eliminarlas, porque es necesario que más mujeres participen en la política, porque eso fortalece la democracia. Así es, se fortalece la democracia con más representación de la mitad de la población. Así Entonces, y ahí cuando hablamos de la mitad de la población, las cuotas. Hablemos un poco de las cuotas. Yo te voy a decir mi opinión particular. Mi deseo intrínseco, profundo, es que no existan cuotas. Porque el día que ya no tengamos cuotas significa que es tan normal, que es tan cotidiana la idea de la participación, que no hace falta que haya leyes que señalen y especifiquen que tenga que ser así. Ahora bien, mientras nos llega ese día, no creo que esos espacios se vayan a abrir si no existiera la obligatoriedad de esa cuota. Así es. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Así es, la cuota es un mecanismo que garantiza la participación. Es un mal necesario. Es una herramienta que es necesaria para potenciar, para garantizar la participación de las mujeres, porque en esta cultura machista, en esta cultura con todas estas barreras, con todo esto imaginario, con todos estereotipos y tabúes que vivimos en la República Dominicana, es necesario tener esa cuota para garantizar la participación de las mujeres, pero también de otras partes de la ciudadanía que también son vulnerabilizadas y que deberíamos también motivar a su participación, porque la representación dentro de los espacios de toma de decisión es sumamente importante, porque así es que podemos, además de fortalecer la democracia, visibilizar sus voces, escuchar sus voces y que el bienestar colectivo sea cada vez más evidente, cada vez más lograble, y que todos y todas estemos incluidos dentro de ese bienestar. Y las cuotas, ojalá pronto logremos que ya no sean necesarias, pero son un mecanismo, una herramienta necesaria para garantizar la participación de las mujeres y deben ser promovidos los espacios de mujeres, deben ser visibilizadas las voces dentro de los medios de comunicación, dentro de los partidos políticos, dentro de los espacios de toma de decisiones. Así es. Tefa, ¿algo más que quieras agregar sobre el compendio de la situación en que nos encuentra este Día Internacional de la Mujer Trabajadora a las dominicanas? Tenemos esta tarde una actividad, vamos a estar concentradas frente al Congreso Nacional, invitamos a todas las mujeres, a toda la ciudadanía a congregarse allá, a que nos reunamos, a que levantemos la voz por los derechos de las mujeres y a participar, a apoyar mujeres políticas. Es de suma importancia que apoyemos a mujeres políticas y que veamos la coherencia que han mantenido con los derechos de las mujeres, que apoyemos a esas personas que luchan por la igualdad, que luchan por los derechos de todos y todas. Ese es el llamado que haría esta tarde.
Muchísimas gracias, Tefa. Amigos, hemos conversado con Tefa de la Cruz, política, activista, militante, consultora, especialista en formulación y gestión de proyectos sociales, transversalización de género y juventud, educación sexual integral con formación en instituciones como Flaxo, INTEC y la Universidad de Pinar del Río de Cuba. Tefa, un placer recibirte y siempre abiertas las puertas de este espacio para ti.